Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, martes 24 de marzo del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros. Y al saludarla vamos a recordar el momento que el ángel Gabriel la saludó, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos murmurado, hemos pecado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 101 respondemos: Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoqué, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre en sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor escucha mi plegaria. Al honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse?
Y por eso nos dice esto: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y el que le he oído decir a él es lo que me digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ustedes, después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas el día de hoy. Ya estamos camino a la Semana Santa. Camino, ya falta poquito para poder vivir esos momentos tan especiales, esos momentos que nos hacen recordar y vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es importante para todos nosotros vivir verdaderamente la Semana Santa, la Semana Mayor. Desde el lunes santo empecemos a trabajar esos días, a hacer más fuerte la oración, más fuerte el ayuno, más fuerte la penitencia. Esto es el recordatorio de lo que el Señor dice el sacerdote nos dice en la Sagrada Eucaristía cuando está celebrando. Hagan esto en memoria mía. Cada vez que nosotros hacemos y estamos presentes en el sacrificio de la cruz, estamos recordando lo que el Señor nos dijo. Hagan esto en memoria mía. Pero la Semana Santa es la semana por excelencia para poder recordar esos momentos, poder vivir el dolor de Jesucristo en la cruz y nosotros, inmersos en esos hermosos misterios, podamos vivirlos verdaderamente. La primera lectura tomada de los Números ya nos viene hablando de esa prefiguración cuando dice que a la gente que le picaban las serpientes, Moisés edificó por orden de Dios un asta donde tenía que poner, sea una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirara la serpiente sanaba. Ya era la prefiguración de que Jesucristo iba a estar en ese madero, iba a estar en la cruz. Y todo aquel que vea al Cristo, vea al Salvador del mundo,
y que crea verdaderamente en Él, pues tendrá vida eterna, dice el Señor. Eso de la serpiente ya era una prefiguración de que Moisés sí hizo imágenes. Esa era una imagen de una serpiente. Y pues caemos en lo que los hermanos protestantes aducen de que nosotros adoramos imágenes, pero no, eso no es cierto. Las imágenes solo nos sirven para recordar ese momento doloroso de Jesucristo, el momento doloroso de la Santísima Virgen. Una imagen solo nos recuerda los momentos que Jesucristo vivió, los momentos que la Santísima Virgen vivió en ese camino al Gólgota, sufriendo al ver a su Hijo Jesucristo en el haber hecho en su cuerpo lacerado, su cuerpo que ya no tenía, dice, espacios donde le pudieran pegar, sino todo era sangre. Eso es lo que verdaderamente nosotros recordamos con las imágenes, principalmente con la de Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María. Porque ¿quién de nosotros no sufre cuando uno de nuestros hijos está enfermo? No sufre cuando uno de nuestros hijos tiene algún vicio. Es alcohólico, es drogadicto, es cualquier vicio. Y ahora el vicio de los juegos electrónicos. O sea, los papás sufrimos cuando vemos algo así. Ahora imagínense el dolor de la Santísima Virgen María de ver a su hijo después de haber sido latigado, después de haber sido coronado de espinas, cargar con su cruz hasta el Gólgota, ver las caídas del Señor. Pero ella llegó hasta el pie de la cruz. Llegó hasta el pie de la cruz. Vio cómo le atravesaban los clavos en sus manos, en sus pies. Vio cuando el costado le fue abierto, cuando expira el Señor. Eso es un dolor grande el que ha de haber vivido la Santísima Virgen María. Entonces nosotros, ¿por qué no recordarlos? Vemos una imagen, recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, recordamos esos dolores, pero sinceramente tenemos que vivirlos, sentir el mismo dolor que sentía el Señor. Y por eso es que tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer ayuno, tenemos que orar mucho. ¿Por qué? Para poder nosotros introducirnos en la vida del Señor. Pero eso de que adoramos imágenes, eso es puro cuento de ellos. Es pura mentira, pura calumnia, porque nosotros no hacemos eso. Tenemos la muestra de que Moisés en el desierto paró una imagen y era una serpiente. En el templo el templo que hizo Salomón, el Señor le ordenó hacer querubines, hacer diferentes imágenes en el templo. Ya eran imágenes. No confundamos esto, hermanos. Es importante que nosotros sepamos también qué es lo que estamos haciendo.
pero las imágenes a nosotros nos sirven solamente para recordar el momento que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice la primera lectura. Y tocamos un poquito de las imágenes porque este es uno de los temas más controvertidos que hay. Pero yo, en lo personal, este es mi pensamiento. Esta es la manera de cómo la iglesia ha interpretado esto y yo quiero transmitirlo. La imaginería nos sirve solamente para eso. Es como una fotografía de mi Señor Padre. Yo la veo y recuerdo cómo fue Él. Recuerdo cómo fue en vida, cómo nos tratamos, cómo convivimos, cómo todo lo que hicimos. Precisamente para eso nos sirven las imágenes. Eso es lo que nosotros hacemos. No estamos adorando imágenes, no, eso no es cierto. Entonces, queridos hermanos, pues la palabra de la primera lectura, esto es lo que nos dice. Eh, el Santo Evangelio, el Santo Evangelio tiene cosas importantes. Estas primeras palabras expresan la retirada de Jesucristo. Ya Él había anunciado su pasión, ya 2 veces había anunciado la pasión de que iba a sufrir. Entonces aquí el Señor ya está dando también un anuncio de su partida de este mundo. La partida del Señor, pues esas son las primeras palabras que Él expresa. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Como que el Señor ya estaba como condenando a estos fariseos, a estos maestros de la ley, porque definitivamente ellos estaban con un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de ira, era un corazón verdaderamente, como él les dijo, un sepulcro blanqueado, porque no existía en ellos algo, algo bueno, solo maldad. Entonces, si Jesucristo va al cielo, pues ellos no pueden ir a donde Él va, porque recordemos que al cielo solo entra cosa pura, toda alma pura. Entonces, esto es lo que les quería y trataba de decir Jesús. Las primeras palabras expresan la retirada de Jesucristo de esta tierra. Pero mientras tanto, guardemos para nosotros, guardemos en nuestra alma la semilla de la verdad que Él aquí en esta tierra sembró. Eso es lo que a nosotros nos conviene guardar, la semilla de la palabra, para que un día entremos nosotros, que entre nuestra alma purificada, creyendo en Jesucristo, creyendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Que nuestras almas de verdad busquen la semilla de la verdad, la palabra de Dios. Pero realmente pues el verbo de Dios, Jesucristo, no se separará de nosotros. Bien dice Jesús, más vale y les conviene que me vaya, porque vendrá el Paráclito, el Consolador. Ya Él nos había anunciado de que iba a dejar a alguien protegiéndonos. Pero primeramente su palabra que es la que nos va a dar
la vida eterna. Eh, nosotros ahí sí que tenemos que creer en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios para poder no ser como los fariseos y los maestros de la ley. Eh, Tal vez nosotros por nuestra malicia caemos en la culpa. eh, Esa culpa caemos en el pecado. Y por eso es de que el Señor nos dice, yo me voy, yo me voy. Y cuando nosotros queremos buscarle, no le vamos a encontrar. No lo vamos a hallar, sino que moriremos en nuestro pecado, sorprendidos por la misma muerte. Así es como dice el Señor, y esto era lo que le quería tratar de que los fariseos y maestros de la ley entendieran, porque el Señor les dice, yo me voy, y cuando quieran buscarme, no me hallarán, no me encontrarán, sino que morirán en su pecado. Y definitivamente nosotros ya sabemos que el pecado conduce a la muerte. Si no nos convertimos, moriremos. Ahí sí que con ese montón de pecados que tenemos encima y no los queremos reconocer, no los queremos confesar, vamos a morir con ellos y no podremos entrar al reino de Dios. Entonces Él nos dice muy clarito que muere el que peca. Pero Él no habla de la primera muerte, de la muerte corporal de nosotros, sino de la muerte de nuestro espíritu, la muerte que, así como podría estar eternamente en el cielo, pues también eternamente en el infierno, porque son dos estados de los cuales nosotros tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta de que existe el cielo y existe el infierno. Entonces, convirtamos nuestra vida para no morir en pecado. Les decía Jesús a los fariseos, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Alguno que muere en sus pecados no puede ir a donde Jesús. No puede ir a donde Jesús. El Salmo 115 nos dice algo bien bonito. Señor, los muertos no te alabarán. Claro, porque van a estar en el otro estado, en donde ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta, queridos hermanos. En este mundo, aquí en la tierra, es donde nosotros tenemos que trabajar nuestra conversión. Tenemos que trabajar el separarnos del pecado, el luchar por no pecar más. Vamos a morir hasta el último momento teniendo pecados, pero si los vamos día a día quitándonos un pecado, vamos a nosotros a lograr esa conversión. En esta tierra pues nos preocupamos por ser unos profesionales, por ser médicos, por ser ingenieros, por tener grandes títulos, pero estos títulos no nos servirán
en el cielo. Dice el Señor, preocúpense por las cosas de arriba, dice el Señor. Ya escuchamos también lo que dice el Señor, que para un rico será difícil entrar en el reino de los cielos. Más vale, nos dice en una parábola, pues entrar sin un brazo, si nos está causando el brazo pecado, dice el Señor, quítatelo, córtatelo, pero no, esto no es literal, sino todos estuviéramos sin un brazo, sin un ojo, sin una oreja, porque todos tenemos pecado. Pero el Señor nos está diciendo que si nosotros tenemos a alguien, una persona, por ejemplo, que nos induce al pecado, pues tenemos que cortar la relación con él para poder nosotros mejor entrar solitos que pues dejar quienes probablemente nos inducen a pecar. O sea, son cosas que el Señor ya nos lo había advertido. Entonces, como les digo, nos preocupamos por todo eso aquí en la tierra, pero de lo que nos tenemos verdaderamente que preocupar es por el reino de Dios. Es que de veras este mundo es, si le damos verdaderamente libertinaje a nuestra vida, a nuestro cuerpo, lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque el mundo nos ofrece demasiado y son cosas que no nos conducen al reino de Dios. Por eso dice el Señor que nos neguemos a nosotros mismos. Nos neguemos a nosotros mismos. Esto implica que nosotros nos tenemos que alejar del mundo. Tenemos que, dice el Señor, ustedes son del mundo, pero no son del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en este mundo, pero que no hagamos lo que el mundo nos ofrece, sino que hagamos la voluntad de Dios. Miren, hermanos, esto es tan bonito, entender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Pero como hablamos en el principio, nosotros, mientras estemos en este mundo, el Señor nos prometió enviarnos un consolador, un paráclito, un protector, un abogado, que es el Espíritu Santo. Pero quedémonos y guardemos en nuestras almas la semilla de la verdad, que es la palabra de Dios, que en este mundo Él vino a sembrar, Él vino a instituir el reino de Dios. Queridos hermanos, vamos a leer un poquito de lo que nos dice ya lo último. Dice, yo soy, dice el Señor. Nosotros hemos escuchado muchas veces esa palabra, yo soy. ¿Qué quiere decir? Dios. Que en el antiguo dice, no se podía, no, el pueblo no se atrevía ni a mencionar el nombre de Dios por respeto, por adoración a Dios. Pero el Señor dice, y le dijo a Moisés allá en el monte, cuando le dijo que él era el que tenía que ir a sacar de la esclavitud a su pueblo, hablando de Moisés, ¿qué le voy a decir a tu pueblo cuando yo esté frente a ellos? Dios le dijo, diles, yo soy el que soy. Ya, la palabra de Dios es ese nombre, Dios. Entonces, el día de hoy, Él se revela con nosotros
así como un día se reveló con Moisés, diciéndonos que guardemos su palabra, que guardemos esa semilla de la verdad. Qué hermoso esto, que entendámoslo de esta manera. Dice, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Por supuesto, porque él ya había dicho de la unidad que tiene Dios Padre con él y el Espíritu Santo, hablando de la Santísima Trinidad. Esa unidad donde dice el Padre y yo somos lo mismo. Y efectivamente son la misma sustancia, la misma materia. Queridos hermanos, vamos a leer lo que nos dice San Agustín. Los escritos de San Agustín son preciosos. Dice San Agustín, sois de este mundo, eran pecadores, puesto que todos nacemos en pecado, y cuando vivimos añadimos nuevos pecados a aquel con el que hemos nacido. Toda la infidelidad de los judíos consistía no en tener pecado, sino en morir en sus pecados. Creo que habrían muchos de los que oían al Salvador que creían en él y que no diría para todos aquella sentencia terrible: moriréis en vuestro pecado. Si fuera así, quitaría también la esperanza a aquellos que creían en él. Pero él dio esperanza añadiendo, porque si creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Dice, porque si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Pero si creéis que yo soy, no moriréis en vuestro pecado. Son los tratados del Evangelio de San Juan, San Agustín. Esta es la reflexión de San Agustín para todos nosotros. Queridos hermanos, el pecado es el que nos aleja de Dios. Y si no, nosotros no convertimos nuestra vida, pues no vamos a tener parte con Él. Y como dice su palabra, ustedes no pueden ir a donde yo voy, porque nosotros estamos llenos de pecados. Día a día pecamos, pero el Señor siempre nos da la oportunidad para cambiar nuestra vida, para hacer las cosas que a Él le agradan. Bien, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que Él siendo Dios, Él dice que el Padre es más que Él. Él dice que Él obedece al Padre y que viene a cumplir su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros no cumplir la voluntad de Dios? Pues es la manera fácil de salvarnos, pues. Entonces, que no nos diga, que no nos diga el Señor a nosotros que no vamos a poder ir a donde Él va. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, compartan, denle like si les gustó el contenido de este programa y suscríbase. Es importante que todos escuchemos la palabra de Dios. El Señor nos bendiga abundantemente. Amén.